Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video de la historia dominicana, tu favorito de todos los días. Es muy importante ya que trata acerca de la historia dominicana. Asimismo chicos, presten atención para que puedan aprender cada detalle sobre este tema. Espero y les guste mucho. El movimiento revolucionario 14 de junio fue un movimiento clandestino de izquierda de la República Dominicana que luchó contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y estaba liderado por el abogado dominicano Manolo Tavares Justo. El 14 de junio de 1959, tropas del Movimiento de Liberación Dominicana, un grupo de dominicanos exiliados que después de un periodo de tiempo reuniendo fondos, equipos y personas, encontrándose en Cuba para entrenarse en guerra de guerrillas, apoyado por Fidel Castro, desembarcan en varios pueblos del norte de República Dominicana, bajo la dirección del comandante Enrique Jiménez Moya. Esta fue la inspiración para el nombre de un grupo político organizado para la resistencia interna, el Movimiento 14 de Junio, llamado en la clandestinidad 14. Tavares Justo era el presidente, un hombre llamado Pipe Faces Canto era su secretario general y Leandro Guzmán era el tesorero. Poco tiempo después de la fallida insurrección, el Movimiento de Liberación Dominicana organizó otras conspiraciones que continuaron en los inicios de la década de 1960. En 1960 se inician las conversaciones para establecer un movimiento que agrupara los espacios antitrujillistas que existían. En efecto, en el último encuentro para tratar ese tema, realizado en Valverde, se dedicó a fundar una organización revolucionaria de nombre del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en homenaje a los dominicanos de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a quienes adoptarían también el programa mínimo. Salieron en las noches frías de enero, sometieron a muchos a la muerte, otros tantos recibieron las torturas y la mayoría fue a parar a la 40, donde el dolor era la norma y la noche interminable. El mismo Tavares fue a parar a aquella cárcel, hasta que fue trasladado a la cárcel de Puerto Plata, pero ya el complot estaba forjado. El traslado a Puerto Plata tenía el objetivo de obligar a las hermanas Mirabal, casada con 2 de los presos, a viajar continuamente a aquella ciudad y a utilizar la peligrosa carretera que discurriría a través de las montañas. Esto sirvió para que el régimen fraguara su más horrendo crimen. Las 3 hermanas fueron cobardemente asesinadas mientras regresaban de Puerto Plata, en un lugar llamado La Cumbre. Con este crimen espantoso, la dictadura trujillista aceleraría su decadencia. Estos son algunos de los miembros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Manuel Aurelio Tavares Justo, Domingo Antonio Peña Castillo, Minerva Mirabal, Luis Henao Espaillat, Leandro Guzmán, José Fernández Caminero, Félix Germán, entre otros. Acciones del 1963. El 14 de junio se convirtió en la tercera fuerza política en ese entonces y la principal organización antiimperialista, a través de su líder Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo. Se había alertado al presidente Juan Bosch sobre la posibilidad de un golpe de Estado en su contra, apoyado por la Iglesia, la burguesía, el alto mando militar y la Embajada de los Estados Unidos, en una concentración en la Puerta del Conde en Santo Domingo. Tras el golpe, el del 25 de septiembre de 1963, instalaron un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. El movimiento revolucionario 14 de junio dio inicio a una insurrección la noche del 28 de septiembre, con 6 frentes guerrilleros, que tenían como propósito el retorno al orden institucional y la reposición de la Constitución del 1963. 29 hombres perdieron la vida y Manolo Tavares Justo fue capturado vivo y fusilado, a pesar de que se le había dado garantía de que su vida sería respetada si se entregaba. El fusilamiento de Tavares Justo provocó la renuncia del presidente Santos y sirvió de inspiración a la lucha contra los que habían realizado el golpe de Estado de 1963. La guerrilla. En medio de protestas y huelgas contra el triunvirato, el 14 de junio encabezó una guerrilla en diferentes puntos de la República Dominicana.
demandando el establecimiento de la constitucionalidad. El objetivo era que cada grupo operase como unidad independiente con fines insurreccionales. Por eso no debía ser ni muy pequeño ni muy grande. Esto último por el peligro del espionaje. Participación en la Revolución de Abril de 1965. Muerto su líder, capturado y fusilado en las Manaclas, un lugar llamado Las Cumbres tras fracasar el foco guerrillero que dirigía en esa zona, presos y exiliados, otros y otras, el 14 de junio registraba una crítica situación interna que le hacía peligrar como organización de masa. El 14 de junio, aún con su crisis interna, tuvo una protagónica integración a la lucha de la Guerra de Abril de 1965, que organizó y dirigió el Partido Revolucionario Dominicano, con José Francisco Peña Gómez a la cabeza, a partir del 25 de abril, cuando su Comité Central Provisional tomó la decisión de profundizar el movimiento armado en desarrollo. Su influencia política era tal que aún así llegó a dirigir la mayor parte de los comandos de resistencia a las tropas norteamericanas en Santo Domingo, forma de organización armada que se dio el pueblo para enfrentar a la contrarrevolución criolla y extranjera. Los catorcistas fueron parte activa junto al pueblo dominicano, los militares constitucionalistas, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Socialista Popular y el Movimiento Popular Dominicano. De los principales acontecimientos militares ocurridos durante la Revolución de Abril están la Batalla del Puente Duarte. Fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessing y Wessing fueron derrotadas y obligadas a volver sobre sus pasos. Fue tomada la fortaleza de los Osama, en donde se encontraba la odiada Policía Nacional, en su versión de los cascos blancos. Además del suceso de la batalla del Puente Duarte, sucedió la operación limpieza de la zona norte de Santo Domingo articulada por la contrarrevolución. También vino al caso los combates anti-yanquis del 15 y el 16 de junio o el intento del asalto al Palacio Nacional, donde moriría, entre otros combatientes, el coronel Fernández Domínguez, el líder en ese momento del movimiento revolucionario, 14 de junio, Juan Miguel Román y otros dirigentes muy destacados como Euclides Morillo, que también había participado en el lanzamiento guerrillero de 1963, entre otros. Como toda la vida tiene un fin, hablemos de la disolución del 14 de junio. Terminado el levantamiento de abril de 1965, se agudizó la crisis del 14 de junio, donde se decía que su papel ya había llegado a su fin. Esta crisis culminaría con su desintegración como organización política en 1968. El 17 de diciembre de 1963, el gobierno de Facundo Tubirato anunció la muerte del guerrillero Pipe Fasa y Luis Ibarra Ríos. Fueron la segunda y tercera baja que sufrió el movimiento guerrillero que lideraba Manuel Aurelio Manolo Tavares Justo. El primero en caer fue Francisco Bueno Zapata, quien se extravió cuando fue a una misión de contacto. Fue detenido y fusilado por miembros del Ejército Nacional que perseguían a los guerrilleros en la Manacla. El 17 de diciembre de 1963, la versión que dio el Triunvirato sobre la muerte de Pipe Fasa y Luis Ibarra Ríos fue que cayeron en un combate con militares del Ejército Nacional. Pipe Fasa había sido secretario general del Movimiento Revolucionario el 14 de junio en la clandestinidad. Fue elenco de una reunión celebrada en Mao en enero de 1960. El himno del movimiento el 14 de junio fue creado el 10 de enero de 1960 por Ángel Concesión y Fernando Guzmán. El himno es una composición inspiradora que refleja la lucha por la libertad y la justicia. Sus letras y melodías transmiten un mensaje de unidad y resistencia en tiempos de opresión. El coro del himno exalta la valentía y determinación de aquellos que se levantaron el 14 de junio en busca de un cambio. Enamorados de un puro ideal y con su sangre